Pero vamos a entrar en un caso, como un caso, tampoco no se lo pierda porque esto es muy grave. ¿Ah? ¿Qué está pasando en el norte del país? ¿Qué está pasando en Chiclayo? ¿Qué está pasando con un personaje? Miren, hace algunos años atrás existió una persona que investigaba de lleno, por su chamba además, temas de lavado de activos en empresas como azucareras que tenían mucho que ver con el dinero fuerte en Chiclayo. Esta persona fue asesinada brutalmente. Acabaron con la vida de esta persona que se había dedicado a investigar lavado de activos ahí, ¿no es cierto? Se acusó a algunas personas de estar involucradas y hasta se les detuvo. Hoy se conoce por una investigación de un periodista que vamos a presentar enseguida de Chiclayo y tiene elementos probatorios, se conoce que hay personas detrás de la muerte de este señor que para Chiclayo, y no todo es Lima, para Chiclayo es un asesinato simbólico que los lleva a muchas cosas. Carlos Cabrejos, que es periodista de investigación en Chiclayo, está con nosotros para contarnos de este tema. Carlos, bienvenido al programa, gracias por estar acá. Buenas noches, José, muchas gracias por la invitación. Ahora, no solamente estamos hablando, Carlos, y creo que aquí entra el tema de actualidad y le recomendaría una vez más al presidente que se fije quién está alrededor y a quien he entrevistado en varias oportunidades, que es el congresista Clemente Flores, hoy miembro de la Comisión Permanente, porque quien estaría involucrado en medio de estas muertes, estamos hablando de muertes y asesinatos, sería nada más y nada menos que su hermano. ¿Qué elementos hay de eso, Carlos? He visto parte de la investigación que has realizado, y es más, en un instante más vamos a presentarle un audio, una llamada telefónica, pero quiero primero que Carlos introduzca al público en este tema. Por favor, explícanos. Bueno, esta investigación se resume en un trabajo que ha realizado un grupo de personas, entre periodistas, la unidad de investigación del diario La Verdad, que yo me honro en dirigir, un grupo de representantes de asociaciones civiles que, preocupados por lo que vino ocurriendo en la ciudad de Chiclayo, se sumaron en este esfuerzo de combatir la corrupción y combatir también la impunidad. Muestra de ello es precisamente la recopilación de una serie de documentos, de videos, de audios que obran en el Ministerio Público, pero que curiosamente no son correctamente analizados, diligenciados para dirigir o encaminar una investigación que permita el esclarecimiento de casos como los que estamos mencionando. Parte de lo que vamos a ver hoy es, o parte de lo que vamos a escuchar hoy y cuyas pruebas tienes en la mano, figura en el Ministerio Público en cuanto a las investigaciones por la muerte, por ejemplo, de este señor que investigaba el tema de lavado de activos en Chiclayo. Claro, la documentación precisamente obra en la carpeta 20-2016, que precisamente está en la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, y esta información no es conocida, públicamente no ha sido revelada, se ha mantenido bajo tierra, soterrada, para evitar de que precisamente los nombres que ahora se mencionan y que precisamente vamos a dar a conocer precisamente tratando de torcer las investigaciones para poder de alguna manera incriminar a los empresarios que curiosamente son los más débiles, ¿no? En el marco de un grupo de empresarios que, si bien es cierto, operan en Lambayeque, en un sector conocido como las azucareras. Lambayeque también mueve otras operaciones, otros movimientos, tiene otras actividades importantes donde también la criminalidad está enraizada y que, digamos, hay autoridades que están investigando tanto desde Lima como desde Chiclayo. Pero, a ver, enseguida vamos a ir con los nombres, ¿ya? Porque además tenemos el audio que nos han proporcionado, por lo menos parte del audio, espero tener el audio completo. Pero, ¿qué está pasando en Chiclayo, Carlos? Tú que investigas ahí la situación, en realidad, ¿qué está envolviendo el tema de Chiclayo? Estas muertes, no es la primera vez que escuchamos de muertes que tienen relación directa con empresarios, con sicarios, con azucareras. ¿Qué está pasando en Chiclayo? Lo que está pasando es que en realidad, precisamente en el marco del crecimiento económico que tiene nuestra región Lambayeque, principalmente frente al boom de las construcciones, que también fue otro proceso que vivió la ciudad de Chiclayo, permitió la presencia muy notoria de bandas organizadas. Muchas de ellas conocidas, no reconocidas, no puedo decirlo así, pero sí muy conocidas, donde emblemáticamente se han desarrollado investigaciones tanto desde Lima como desde Chiclayo. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, que la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada ha cumplido un buen trabajo, por ejemplo, en el caso del señor Oviedo, ha cumplido trabajos muy expectantes y aplaudibles en el caso de los temerarios del crimen. Pero curiosamente, tras la desarticulación de estas organizaciones, se han ido revelando información
tanto desde el lado desde los imputados o investigados, como desde la vereda de los policías y de los propios fiscales, algunos que obviamente frente a ciertos temores, porque hay algunos operadores de justicia que tienen temor de investigar estos casos. ¿Cómo que temor de investigar los casos? Tienen temor porque son amenazados, no lo dicen, hay fiscales que incluso abiertamente han señalado que han sido intimidados, amenazados. Bueno, hermanos, que pongan una bodega, ¿no? Perdóname, muchos ponemos la cara y se nos amenaza 20 veces, pero si nos da miedo esto, mejor vendemos sanguchito, ¿no? Claro, parte de esta labor, en su momento también nosotros hemos sufrido amedrentamientos. ¿Tú nunca has sido amenazado? Claro, sí, hemos sido amenazados directamente, hemos sido querellados, demandados, incluso hay un atentado contra mi vida en la propia oficina del diario La Verdad. Precisamente cuando nosotros hemos estado, digamos, en esta tarea de recopilar información con el grupo de personas que trabaja precisamente estos temas, y bueno, no podemos tampoco tirarnos, como bien dice, no podemos ir a vender una bodega, pero en realidad nuestro trabajo, nuestro ímpetu nos lleva a poder, digamos, coronar con trabajos como estos. Sí, claro, yo entiendo que muchos fiscales, bueno, y en todo caso, si tienen temor, pidan protección, pero no pueden dejar de investigar, Así ¿no es cierto? El audio que vamos a escuchar es producto de una llamada telefónica entre un colaborador conocido ya en Chiclayo, que tiene que ver con la muerte. Hazme acordar la muerte de este señor. Es Luis Roberto Sies Herrera. Luis Roberto Sies Herrera, que investigaba temas de lavado de activos ahí vinculados a algunas empresas, azucareras, por ejemplo, ¿no es cierto? Diversos empresarios, pero entre estos esas empresas. Hay un colaborador, ¿no es cierto?, que es conocido por este tema, y hay un abogado también conocido, ya Carlos nos va a explicar qué tan conocidos son allá y qué papel juegan. Pero yo quiero que escuchen bien a lo que se refiere el abogado, porque da un nombre clave de un personaje que es nada más y nada menos que el hermano del congresista Clemente Flores. El congresista Clemente Flores, tengo entendido, está en Chiclayo, no sé si ya regresó, por lo menos ayer nos dijeron que estaba en Chiclayo, forma parte de la comisión permanente y es uno de los brazos políticos del presidente de la República. Es uno de los brazos políticos del presidente de la República. Entonces, yo no sé si es dime con quién andas y te diré quién eres. Nadie escogió a sus hermanos. Escoges a los amigos, a los hermanos o a los parientes no los escoges, ya vienen contigo. Pero esto hubiera sido interesante que se sepa, ¿no? Y Carlos, que es el que realiza la investigación, nos dirá realmente qué tan involucrado está el hermano de Clemente Flores en esto. Pero quiero que escuchemos este audio, prestenle atención. Sancho Néstor Flores está interesado en arreglar contigo. Inclusive que me dijo que quiere quedarse contigo todo para solucionar el caso, ¿me entiendes? Ya, pero doctor, ¿y cuánto te he dicho que quiere dar? Él me ha dicho que quiere darte 500.000, ¿me entiendes? Así, mira María, ese tema ya está bien avanzado. Con lo tuyo, si llegamos a un acuerdo y coordinamos todo, te completaría todo, ¿me entiendes? Ya, pero doctor, normal, yo estoy de acuerdo ya en los 500.000, ¿qué puedo hacer ya, pero doctor, normal, ya no hay ningún problema, de acuerdo yo. ¿Estás de acuerdo entonces? Sí, pero doctor. Mira, Sánchez, Flores está bien interesado de todo esto, porque como va todo, los hermanos Roncal, uno preso y el otro buscado, ya Flores saldría definitivamente del proceso, ¿me entiendes? Ah, ya, doctor. Él tiene poder en sus amistades, en el Poder Judicial, y con tu versión tuya se confirma todo lo dicho por Guerrero. Qué fuerte esto, Carlos, ¿ah? Esto es parte de la investigación que ellos tienen y está ahí Epifanio Sánchez, que es un investigado, y está también Jorge Pérez Cerdán, que es abogado, y habla de Ernesto Flores, hermano de Clemente Flores, y dice, él está muy interesado en esto, cambias tu versión, te va a dar 500.000 soles, mira que esto ya está casi cerrado, con los otros empresarios que están ya detenidos, él prácticamente sale de la investigación, así que no te preocupes, hay 500.000 soles de por medio. Y por supuesto, este señor Epifanio Sánchez dice, ya pues, Doc, atraco nomás, atraco. Voy a irme a una pausa rapidito para que Carlos nos explique qué tanta certeza hay de esta presentación que están haciendo, que es muy grave que el hermano del operador político del presidente de la República pueda estar metido en un tema no solamente de un crimen simbólico en Chiclayo, sino del hecho de querer pagarle a un investigado para que dé una versión a las autoridades judiciales. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con Carlos Cabello. Estamos con Carlos, que nos está contando un poco
Carlos Cabrejos, periodista de investigación de Chiclayo, de la vinculación que tendría el hermano de Clemente Flores, del congresista Clemente Flores, en un tema de crimen organizado. Carlos, le han hecho un peritaje a este audio, ¿no es cierto? Tiene un peritaje, dos peritajes en este audio. O sea, está comprobado que se trata del abogado y del investigado. Se han hecho 2 peritajes de parte precisamente a estos 2 audios que entregó el propio cabecilla de la organización criminal, que grabó al abogado, lo ha entregado precisamente, lo ha entregado a personas que trabajan o, digamos, nos han proporcionado la información, y a su vez estos audios han sido entregados a la Fiscalía. Sin embargo, de manera muy curiosa, lejos de diligenciar o determinar si efectivamente era la voz del abogado o no, simplemente se le preguntó al abogado, se le notificó, se le preguntó al abogado si era su voz y él simplemente dijo que no, y ahí nomás quedó. ¿Y las pericias? No, las pericias son de parte... No, pero las pericias que tiene que pedir el Ministerio Público, si hay una pericia de parte, claro, mínimo pido pericia, una pericia mínimo, técnica, ¿no? Claro. Lo más curioso es que precisamente otro audio, que también precisamente está compendiado en el video que se ha elaborado, menciona y compromete el abogado Pérez Cerdán, compromete al propio fiscal que desarrolla la investigación, porque dice, ya está todo arreglado, te vamos a entrenar, vas a declarar precisamente de acuerdo a lo que dice el otro colaborador eficaz, que es el señor David Ángel Guerrero Rodríguez, conocido como Ñoño, y sin embargo, lejos del fiscal, de decir, bueno, me allano, me aparto del caso para que el fiscal Germán Montero, lejos de decir, bueno, hay que investigar esto porque me está comprometiendo, está tomando mi nombre o estaría cobrando u ofreciendo cierta cantidad de dinero para torcer o comprar un testimonio, no hizo nada de esto. Simplemente quedó allí, y estos audios han ingresado en el 2017 y 18. O sea, estamos hablando... Tiene amplio conocimiento, el Ministerio Público, tiempo suficiente para investigar. Claro. Suficiente ¿Y no han tiempo, movido una pieza, Carlos? Suficiente tiempo, y lo curioso es que se ha seguido, digamos, cargando la responsabilidad en los 2 hermanos que son los señores Roncal, como bien lo mencioné en el audio, pero no se ha aperturado una línea de investigación para efectivamente corroborar si es la voz del señor Pérez Cerdán o no la es, y determinar si efectivamente hubo o no este ofrecimiento. Ahora, ¿Qué papel jugaría ahí el señor Flores? El señor Flores cobraría papel, digamos, protagonista, porque 2 días antes de que el auditor de la SUNAT fuera asesinado en la puerta de su domicilio, el señor emitió un informe donde efectivamente corroboraba o determinaba que el señor Flores estaba inmerso en situaciones irregulares de defraudación tributaria y lavado de activos hasta por 6 millones de soles. Entonces, ahora, este no es... ¿Y esa investigación qué quedó? Perdóname. Está a nivel de la Fiscalía Anticorrupción, está para acusar, es lo que se espera, pero hasta el momento todavía no... Están corriendo los plazos. O sea, hubiera sido clave, o sería clave, la información que pudiera proporcionar, entiendo, Epifanio Sánchez, sobre la participación del hermano del congresista Flores. Claro, ahora, hay otro hecho que también es coyuntural y muy importante destacar, que este no es el único ofrecimiento. Hay un primer ofrecimiento que le hicieron a un señor que lo utilizan como chivo expiatorio y que dice en audiencia pública, me ofrecieron también 500.000 soles para culpar a los hermanos Samuel y Carlos Roncal. ¿Y habla de quién le ofreció los 500.000? No podía decir el nombre porque el señor era ciego, era diabético y murió estando en el penal de Picche. Entonces, ahora el segundo ofrecimiento viene ya también a otro imputado que narra, y que precisamente está en el video, que también se lo hemos entregado a su producción, narra cómo es que se orquestó todo esto en el penal de Chiclayo, se orquestó todo esto y el colaborador eficaz, el principal colaborador eficaz de esta red criminal, dice, bueno, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, o sea, se repartieron los roles como si fuera una obra de teatro. Y todo armado. Y ahí hay testimonios propios de abogados, de los propios implicados, que se han retractado porque han reconocido que efectivamente todo esto fue armado. Y o sea, sí hay gente que se ha retractado porque sí reconoció que esto fue armado. Sí, reconoce. ¿Cómo es que no sabemos esto aquí? Porque ¿quién está tapando estas cosas, Carlos? En realidad, bueno, es Voz Populi en Chiclayo, que hay mucha gente que está interesada, digamos, bueno, a veces por el temor, también yo creo que los periodistas, las personas que, digamos, tienen relación directa con estos casos, a veces por no tocar los nombres de estas personas, sienten temor. Y yo lo entiendo, de alguna manera. Pero hay un grupo de personas como nosotros que estamos tratando de empujar este carro, como bien te decía al inicio, de lucha contra la corrupción, de lucha contra la impunidad. Y a 2 años de estos audios, estos videos que obran en la carpeta
de la Fiscalía de Crimen Organizado, era ya tiempo de que se conozca. Ahora, yo tengo una pregunta, no sé si tú lo conoces o no, pero me nace la pregunta. Este señor, Ernesto Flores, ¿tiene poder centrado en el hermano Clemente Flores? Es decir, la posición de Clemente Flores como congresista, ahora como miembro de la Comisión Permanente, como hombre de política del presidente de la República, ¿le permite tener un respaldo de fortaleza a quien estaría siendo acusado? Obviamente que sí, y hay un hecho muy importante, que justamente lo que investigaba el señor Ciés Herrera era el conjunto de empresas tanto en Pucallá, en Agropucallá, como el conjunto de empresas que también a nivel de Fiscalía Anticorrupción están investigando que tiene el señor Ernesto Flores. Y una de estas empresas, que es la que mayormente opera en las azucareras, que es Alimenta Perú, uno de los directivos fue el señor Clemente Flores, de la que se apartó porque precisamente estaba en campaña. Tuvo que renunciar a ese cargo directivo, obra la constitución de la empresa en registros públicos, tuvo que renunciar precisamente para ingresar en campaña, porque eran épocas de campaña, no olvidemos. Ya, pero esta empresa, a ver, repítenos por favor esta empresa. La empresa se llama Alimenta Perú y opera actualmente en Tumán, en Pucallá y en otras zonas del país. ¿Pero se le ha demostrado movimientos turbios a la empresa? Hasta ahora sí. Hay un hecho importante también, que es que efectivamente está operando en Tumán, ahora que también secuestrada por una presunta red criminal, y donde esta empresa ha sido ya denunciada ante la SUNAT y ante los órganos operadores de la justicia, que efectivamente está haciendo operaciones non santas. Mamita, por así decirlo. todo lo que está pasando en el norte del país, hermano. Sí, efectivamente eso es lo que está pasando, y como en algún momento en una entrevista anterior, no sé si usted recordará, yo le hice la observación de que no solamente hay que el señor Jorge Chávez Cotrina, que es el fiscal coordinador, espere los informes de sus fiscales a nivel nacional, sino que vaya y visite las fiscalías y corrobore y reciba los testimonios de las personas que quieren denunciar. Allí se va a dar cuenta que toda esta información que usted también tiene, que ha sido ya entregada en Lima en la fiscalía, precisamente se va a dar cuenta de todos los chanchullos que podrían detectarse ahí. ¿Lo han entregado como una denuncia al Ministerio Público de Lima? Claro. ¿Cuándo lo han hecho eso? Ya, hoy día. Hoy día han entregado. O sea, esto que estamos hablando hoy, ahora ya en el Ministerio Público. Así es. Y esto es una muestra de varios casos que en realidad se están dando en Chiclayo. O sea, digamos que el Ministerio Público, que muchos creemos, no voy a meter a todos los fiscales, pero muchos creemos que el Ministerio Público en Chiclayo está trabajando de manera ejecutiva, rápida, valiente. Sí, en algunos, no todos. Sí, en algunos casos yo creo que sí, hay mucho empeño por sacar adelante las investigaciones. En otros hay mucha lentitud. ¿Y cómo seleccionas eso? ¿Cómo seleccionas en cuáles soy empeñoso y en cuáles no soy empeñoso? Eso es lo que tendrían que responder ellos, porque por ejemplo, si bien es cierto, hemos visto cómo se han desplegado en el trabajo de los guachiturros, por ejemplo, todo el mundo aplaude, hay congresistas, todo. En el caso de los temerarios también hay alcaldes, hay congresistas, incluso de la capital de la República, pero también hay documentos donde demuestra que hay irregularidades en estas investigaciones, venta por la fuga de información, venta por eliminar las evidencias de los aparatos electrónicos, y ahí hay metidos policías de la DIVIAC, policías de diferentes entidades, incluso hasta de la DIVINCRI, DIGIMIN y otros policías. Muy bien, Carlos, te agradezco por haber venido a compartir con nosotros ese tema de la denuncia y a ponerle ojo, a ver lo que está pasando y a ver si responde el congresista Clemente Flores sobre lo que está haciendo su hermano ahí en Chiclayo y en lo que estaría involucrado. Muchas gracias, Carlos Cabrera. Muchas gracias a usted. Gracias por haber estado con nosotros.